Muy buenos días. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Cerca del campus de la Universidad del Noreste, en los suburbios de Chicago, hay un enorme templo edificado por la fe Bahá'í. Es una estructura magnífica, con 9 pórticos, uno para cada religión mundial principal, que conducen hacia un auditorio central. La arquitectura tiene como objetivo ejemplificar los muchos caminos a la verdad, ya que los bahá'ís creen no puede ser hallado o hallada en un solo dogma la verdad o en una persona ni identidad. Esta perspectiva no es muy diferente del ambiente cultural en que vivía el apóstol Pablo. El Imperio Romano era muy abierto, estaba dispuesto a pensar con una perspectiva amplia y estaba preparado para absorber a todo tipo de religiones. De hecho, Roma era sede de una inmensa colección de ídolos y dioses en su panteón, lo que reflejaba su creencia en múltiples caminos para llegar a la verdad. Por lo tanto, ¿cómo pudo esta cultura pluralista, abierta y politeísta echar a los cristianos a los leones en el Coliseo? ¿Por qué el emperador Nerón convirtió a los cristianos en su blanco y hasta llegó a utilizar sus cuerpos como antorchas humanas para alumbrar sus banquetes? La respuesta está en una simple verdad. La cultura romana no podía tolerar al cristianismo y no lo haría porque los cristianos no estaban preparados para simplemente añadir a Cristo al panteón imaginario. En cambio, ellos se aferraban a la verdad, de que tal como Pedro y Juan lo anunciaron con valentía a la misma corte judía, que había sentenciado al Señor Jesús a muerte, solo en el nombre de Jesús hay salvación. En la cultura romana del primer siglo, tan pronto como alguien profesaba esta creencia, era menospreciado, ridiculizado y a veces hasta sentenciado a muerte. El pluralismo no puede soportar y de hecho a veces es muy intolerante con quienes rechazan su perspectiva de que todos los caminos son igualmente válidos. Unos 2000 años después, debemos reconocer que estamos viviendo en un ambiente similar al del Imperio Romano, aunque es menos brutal en sus persecuciones. El cristianismo bíblico, que predica un Cristo que regresará de nuevo en gloria, una Biblia inerrante y un Dios trino, es una ofensa para un mundo pluralista. Sin embargo, a pesar de la creencia del mundo a nuestro alrededor, Jesús no cabe en un pedestal junto a otros dioses falsos o figuras religiosas. Él es mucho más que simplemente otro pórtico que nos conduce a la verdad. Tal como el dios filisteo Dagón cayó y fue despedazado delante del arca del Señor, así cualquier otro contrincante será como nada al compararse con el Salvador crucificado. Este mensaje no es popular, pero sigue siendo cierto. Y es hermoso, porque si no hubiera un Salvador crucificado, no habría camino alguno a la vida eterna, porque todos los demás conducen solo a la muerte. Un día, Buda, Mahoma y todos los demás falsos profetas se inclinarán a los pies de Jesús y declararán que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Hasta que llegue ese día, aférrate a la verdad y busca apuntar a otros hacia aquel que es el camino, la verdad y la vida. Todos lo necesitamos. Fueron los cristianos que siguieron el ejemplo de Juan y Pedro y se negaron a darse por vencidos o a callarse, los que transformaron el Imperio Romano por la gracia de Dios. También nosotros podemos transformar nuestro mundo
si seguimos en sus pisadas. No hay otro nombre. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. El posmodernismo plantea cómo no podemos ser tan radicales y debemos respetar otros caminos que también conducen a la verdad. Es el tiempo ya en que vivimos, pero Jesucristo es el único camino. Puede sonar un poco radical, pero es la verdad que conocemos. Aparte porque no hay nadie que pueda comparársele. No tiene sentido. Su vida, su muerte, su resurrección, el propósito de su venida, la perfección, sus milagros. Definitivamente cuando uno no lo entiende y lógicamente no lo cree, es porque no se ha tomado el trabajo de escudriñar, de analizar o de abiertamente decirle: Señor, si tú eres el que yo debo conocer, si tú eres real, si tú eres Dios, muéstramelo. Una disposición, una apertura a Cristo. Creo que ese fue el milagro que vivimos hace prácticamente 50 años en las universidades en Colombia. Ese avivamiento que se produjo de gente dispuesta a creer que el único camino era Jesús. Solo Jesús hace un hombre nuevo.